Ya estamos de regreso del recreo en la clase del 9 de febrero de 2021. Ya sabemos de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. La materia es manejo y distribución de la energía. Y bueno, por fin, después de tantas horas de teoría y conceptos abstractos, empezaremos a ver uno por uno los componentes de las instalaciones eléctricas. ¿Para qué? Para que, como decíamos, conociéndolos, podamos usarlos. Y usándolos, después de hacer cálculos y planos, que sirvan a alguien, que es nuestro objetivo principal, servir a los demás, servir a la sociedad. Todos pueden ver la pantalla del material que vamos a usar ahorita. Elementos de una, fíjense qué mal lo capturaron. Elementos de una instalaciones eléctricas. Elementos de una instalación eléctrica. O de toda instalación eléctrica. Además del uso de mayúsculas, que deja mucho que desear. Pero bueno, a lo que nos interesa. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la acometida eléctrica? Ya, olvidemos por lo pronto la teoría. Ahora vamos a ver cómo toda esa teoría se vuelve cable, cómo es toda esa teoría se vuelve apagador, cómo toda esa teoría se vuelve fusible, cómo toda esa teoría se vuelve cualquier equipo o accesorio eléctrico que permitirá que los electrones vayan de donde yo los recibo a donde yo los quiero usar, en la cantidad que yo decida, con la tensión que yo decida, para cumplir la función que a mí me interese, cuidando siempre la temperatura del conductor, de tal manera que mis instalaciones sean siempre seguras, funcionales, económicas y, de ser posible, estéticas. ¿Se acuerdan? Ese es el objetivo de este curso. Lo hemos dicho muchas veces. Y ahorita estamos en el momento de empezar a convertir toda esa teoría de todas las clases que llevamos hasta ahora en instalación eléctrica. Todos los conocimientos de la electricidad se convierten a partir de este momento en aplicación de uso cotidiano, en lo que se llama o en lo que todos conocemos como instalación eléctrica. ¿Quién me puede decir qué es la acometida? Anímense, hombre, no pasa nada. ¿Quién me dice? Bueno, se los digo yo. Es A ver, viene. por donde recibes la electricidad de la calle. Claro, Ismael, muy bien, muy bien. La acometida es el lugar por donde nos llega la corriente eléctrica. Habitualmente, como dijo Ismael, es la línea por donde nos entrega corriente la Comisión Federal de Electricidad, antes Compañía de Luz, para el Valle de México, pero que en algunas ocasiones podrá ser una planta eléctrica, una planta de energía eléctrica, una planta de luz. ¿Sale? Bueno, estos
son los postes de donde tomamos la luz. Todos hemos visto estos postes en la calle y de ahí vemos que la corriente la desviamos, la derivamos a nuestra casa, a nuestro edificio, a nuestra escuela o lo que corresponda. Entonces, aquí les doy nuevos datos que enriquecen nuestro vocabulario y nuestro conocimiento. La corriente para fines de uso cotidiano puede tener 3 niveles de tensión. Repito, la corriente para fines de su uso diario puede tener 3 niveles de tensión. El primero, que es la tensión con la que la corriente se lleva desde la planta generadora hasta la entrada a los centros de población, a las ciudades, a los pueblos, es alta tensión. Y su valor es de 100,000 volts. Repito, la corriente con la que la tensión con la que se conduce la corriente desde la planta generadora hasta los centros de población, ciudades, pueblos o similares, es alta tensión y su valor es de 100,000 volts. Estas son las torres que vemos cuando vamos en carretera. Todos en carretera, cuando vamos en carretera, nos hemos fijado que a veces vemos unas torres que llevan cables, y que si alguna vez hemos estado debajo de ellas o cerca de ellas, se oye hasta que zumba. Zzz. Se oye como la corriente va con tantísima tensión que zumba. Zzz. ¿Saben a cuáles me refiero? Todos los hemos visto alguna vez en la carretera, ¿no? Esas son, díganlo con sus dedos, esas son las líneas de transmisión, son líneas de alta tensión. Todos hemos visto también que dice algunos letreros que dicen peligro, alta tensión, ¿no? Bueno, es el primer nivel de tensión con el que se maneja la corriente habitualmente. Una vez que la corriente entra a la ciudad, se baja su tensión mediante transformadores. Y aquí les dejo la tarea para la próxima clase, otra tarea para la próxima clase. Por favor, investiguen y díganme, puede ser con palabras, con esquemas, con fotos, o con las 3, o con 2 simultáneas, o 3 simultáneas, cómo funciona un transformador eléctrico. Y me interesa también que investiguen cómo funciona un convertidor eléctrico. El transformador eléctrico lo que hace es cambiar de una tensión eléctrica a otra tensión eléctrica. Es decir, subir o bajar el voltaje. El convertidor eléctrico lo que hace es cambiar la corriente alterna en corriente directa o la corriente directa en corriente alterna. Entonces, tarea. ¿Cómo funciona un transformador eléctrico? Y cómo funciona un convertidor eléctrico. Lo sumamos a las reflexiones que habíamos dejado de tarea al principio de la clase. Entonces, claro para todos, volviendo a lo que tenemos en la pantalla. Hay 3 niveles de conducción
Hay 3 niveles de tensión para la conducción eléctrica habitual. Alta tensión, 100.000 volts. Se hace de planta a planta o de planta a subestación o entre ciudades o en campo abierto. Al llegar a los centros de población, la corriente eléctrica se transforma, se baja de tensión a tensión media. Y la tensión media en México habitualmente es 23.000 volts. Esa es la tensión media en México. 23.000 volts. Y así circula por toda la ciudad. Así circula por los postes o en las colonias que tienen instalaciones subterráneas. Así funciona. Así circula en los cableados subterráneos de la ciudad a 23.000 volts. Tensión media. Y para hacer uso de ella en nuestras casas, en nuestros edificios, en las escuelas, en los centros comerciales, se reduce una vez más su tensión a baja tensión, que para América es de 110 volts, en Europa es de 220 volts, y en algunas otras partes del mundo es ligeramente diferente, pero como datos de uso frecuente, en América usamos 110 volts, en Europa 220. Estos valores son valores que usamos en el lenguaje cotidiano. En realidad, la corriente que nosotros pretendemos tener es de 127 volts y en Europa de 227. Verán ustedes en todos los aparatos eléctricos que usamos aquí que dice 127 volts. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué el profesor nos dice 110 volts y los aparatos dicen 127? ¿No? Bueno, y en Europa lo mismo. ¿Por qué si muchos equipos dicen 220, perdón, dicen 227, por qué el profesor dice 220? Bueno, les explico. El 227 y el 127 es el valor deseado por el generador, por el productor de la corriente eléctrica. Para eso se diseña para esos valores de tensión eléctrica. En la vida real no todo se cumple como se pretende o como sucede en los laboratorios. En la vida real no tienes controladas todas las variables, los conductores no siempre tienen la mejor calidad, la eficiencia de las máquinas se va perdiendo, etcétera. Entonces, esos 227 o 127 volts respectivamente deberían de ser, considerando las pérdidas razonables, deberían de ser 220 y 120, cada una de ellas, ¿no? Pero hay veces que la situación es peor aún que lo que desearíamos que fuera en la vida verdadera o en la vida aceptable. Y entonces baja todavía más. Entonces, esos 127 que se convirtieron, de la teoría, que se convirtieron a 120 de lo deseable, acaban siendo en la vida real 110. Entonces, cuando decimos, y lo van a oír ustedes mucho en obra, cuando decimos, ¿de cuánto es ese? No, pues es de 100, si el maestro nos dice, es de 127, o la señora dice, o quien haya sido, dice, es de 120, es de 110, en realidad estamos diciendo lo mismo. No estamos diciendo específicamente es de 120 y si le pongo 121 no funciona. O es de 110 y si le pongo 111 no funciona. No, lo que estamos diciendo es que está en el rango de la corriente de una fase. Es decir, entre 110 y 127. ¿Sí? Es como si dijéramos de alguien, no, pues ese cuate está bien grandote, mide 1.90.
¿no? O ese cuate está bien grandote, 1,95, mide 1,95. En realidad, no sabemos si son 1,95, 1,96 o 1,93, ¿no? Lo que estamos diciendo es dar un parámetro que nos indica que ese señor es muy grande, ¿no? Que ese señor es muy alto. Entonces, no pretendemos agotar o ser totalmente específicos con un número cuando decimos 110, 120 o 127. Lo que estamos diciendo es que es corriente tipo México, ¿no? Corriente eh, habitual, corriente estándar para México. Y si decimos, oye, este aparato, si nos trae por ahí una cliente, oye, quiero que me pongan esta lámpara en la sala. Ah, sí, órale, ¿cómo no? Y la vemos y decimos, y el eléctrico se la entrega al electricista, o ahí les dejé la lámpara con el electricista, la traje de España y quiero que me la pongan en la sala. Y el electricista nos dice, ingeniero, pero es 220. No nos está diciendo en realidad que si le ponemos 219 no va a funcionar, o que si le ponemos 221 se va a quemar. Lo que nos está diciendo es que es una lámpara diseñada para funcionar con los estándares europeos, ¿no? El 227, el 220 o el 210 en realidad son lo mismo. Es como si nos referimos a un moretón como un moretón o como un edema, ¿no? Lo puedes decir con mucha propiedad y decir tengo un edema, o lo puedes decir con lenguaje habitual y decir tengo un moretón. Estás diciendo lo mismo. Nada más que en una te estás refiriendo al lenguaje técnico o a esa cosa con lenguaje técnico y en la otra con el lenguaje cotidiano. ¿Está claro para todos? Muy bien. Entonces, 3 niveles de tensión en el uso habitual de la corriente. Alta tensión, 100,000 volts, entre ciudades o fuera de las ciudades. Media tensión, conducción general dentro de las ciudades, 23,000 volts. Baja tensión es entrega de corriente para usuario final, 120 o 220 volts. ¿Está claro para todos? En algunos lugares que tienen alto consumo, no se usa la corriente directa desde el poste, sino que se les entrega la corriente en alta tensión y ya cada quien la transforma. Por ejemplo, la Ibero. Por ejemplo, los grandes edificios. Los grandes edificios reciben la corriente con una mayor tensión y después cada usuario la transforma. Pero es en los grandes proyectos, en centros comerciales muy grandes, en la Ibero, en aeropuertos, en cosas así. Para usos chicos y medianos, tomamos la corriente ya directamente ya transformada a 120 o 220. Muy bien. Pueden ver ahí el típico ejemplo del poste que todos hemos visto en la calle y que vienen las líneas de corriente y esa caja que siempre nos dicen nuestra mamá o nuestro papá o con quien vayamos nos dice, ese es el transformador. Bueno, pues sí, esa cajita es la que recibe la corriente eléctrica a 23,000 volts, que es media tensión, la baja a 110 y nos la entrega en nuestras casas. Ese es el transformador. Los hay de muchos colores y sabores, ¿sí? De muchas épocas. También los hay transformadores de pedestal o de pie, que estos son unos que no van en los postes. Esos no van en los postes. Esos van sobre la banqueta y se usan principalmente en las colonias que no tienen el cableado aéreo, sino que tienen cableado subterráneo. ¿Alguien me puede decir qué colonias o un ejemplo de colonia que no tenga cableado aéreo, sino que tenga cableado subterráneo? La unidad del Rosario. Bueno, es que yo los he visto ahí. Bueno, los grandes. No la conozco. ¿Dónde está?
En el Ay, Rosario, supongo, pero sí. ¿en qué? No la conozco. ¿Es una universidad muy grande? Sí, No la conozco. Debe ser Metro Rosario, ¿no? Por Metro del sí, Rosario, claro. ¿no? Ujú, atrás de bachilleres, uno. Ajá. No, no lo ubico. No lo ubico. Pero probablemente sí, por ser una unidad completa, puede ser que sí sea. ¿Quién me dice otra? A ver, otra colonia que tenga, que no tenga cableados aéreos, sino que tenga cableados subterráneos. Que dicho sea de paso, eso permite que las colonias sean mucho más bonitas, porque los postes atravesados a media banqueta siempre se ven feos y el cablerío también se ve espantoso. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Eh, Son mucho más estéticos los cableados subterráneos. Lo malo es que también son más caros, mucho más caros. Entonces, no en todos lados se puede permitir el lujo de esos cableados, de esas instalaciones. Pero les doy un ejemplo para los que van a la Ibero y están cerca de la Ibero. Pues Bosques de las Lomas. La colonia de Bosques de las Lomas tiene los cableados subterráneos. Y claro, se ve mucho más bonito, no se ven postes por todos lados. ¿Sale? Bueno, seguimos. Entonces, esos transformadores se usan en las colonias que tienen cableados subterráneos. Entonces, la cometida es la conexión entre la red de distribución pública o fuente de abastecimiento eléctrico que puede venir a alta o media tensión según si nuestro proyecto es grande o es chico y nuestra construcción. Hay aéreas y subterráneas. Aquí vemos los diagramas de conexión o los esquemas de conexión de la CFE para nuestros inmuebles. Estos diagramas, todos los tenemos en nuestro folder de Dropbox, todos los tenemos ahí, están en la sección de varios y están todas las combinaciones posibles. El número de fases y si es acometida aérea o si es acometida subterránea. Todos los diagramas que especifican cómo se deben de poner las acometidas los tenemos en nuestro folder de Dropbox. ¿Sale? Bueno, entonces, ahí nos dice a qué altura se debe de poner el medidor. Pueden ver, nos dice a qué altura se pone la mufa. Nos dice todo lo que necesitamos saber. Esa es una acometida aérea. Ahí pueden ver el mismo diagramita, pero dibujado en AutoCAD, aunque la resolución de la impresión no fue muy buena, pero ahí podemos ver todos los detalles de la acometida. Cómo de la corriente media llega al transformador, ya es baja tensión saliendo de él, y entra a nuestra instalación y llega a los medidores. De ahí en adelante les daré más detalle a partir de ahorita. Pueden ver ahí en la vida real cómo baja la corriente, cómo se toma la corriente del transformador del poste y entra a nuestra construcción. ¿Está claro para todos? Muy bien. Bueno, pues ahora, ¿quién me dice cómo se llama este elemento? Este elemento. Fíjense cómo yo tomé la corriente. Este es un acercamiento de la foto anterior. Vean, ahí está la foto. Y este es, o bueno, si no es de ese en particular, es un acercamiento de una instalación igual. Fíjense cómo tomé la corriente del poste y la meto a mi instalación a través de un tubo. Ese tubo tiene un elemento en la parte alta. ¿Quién me puede decir cómo se llama ese elemento? ¿Quién me dice? Anímense. Bueno, Keren, si nadie nos quiere decir
decir? Dinos tú. Justo lo iba a buscar porque no sé cómo se llama. Perdón. A ver, ¿quién se anima? ¿Se los digo yo? Bueno, ese elemento se llama mufa. Ese elemento es la mufa. Y es un gorrito que se pone en la parte alta del tubo de acometida de nuestra instalación. ¿Y qué función cumple, Demian? A ti que te veo ya medio cansado. ¿Qué función cumple, Demian? ¿Puedo repetir la pregunta? Sí. ¿Cómo se llama el elemento que se pone en la parte alta del tubo de la acometida? Mufa, ¿no? Muy bien. ¿Qué función cumple la mufa? Pues conectar tu sistema como de tu vivienda con la red pública. No, no, no. Ese es el ducto. O sea, la acometida es el elemento de conexión entre la red pública y nuestra instalación. Esa es la acometida. Ahora, la acometida la metemos a través de una tubería, a través de un ducto, para que no esté el cable suelto, sino que entre a través de un ducto. Y ese ducto, en la parte alta, tiene un elemento, que lo estoy señalando ahorita en la pantalla, lo pueden ver ahí, con el cursor. Ese elemento que remata el tubo de acometida, el tubo por dentro de la acometida, se llama mufa. ¿Qué función cumple la mufa? ¿Cuál te imaginas que sea, Demian? Bueno, nadie se anima a contestar. Bueno, se los digo yo. La función de ese tubo, de ese elemento de la parte alta es que no se mete el agua. Es algo así como un gorrito que no permite que el agua entre. Fíjense, me regreso aquí a estos esquemas. Pueden ver cómo desde acá se ve que está el tubo que remata en este gorrito, que tiene la boca directamente hacia abajo o ligeramente hacia abajo. Pueden ver aquí en este esquema lo mismo. En este esquema lo mismo. Es decir, no es un tubo vertical abierto al cielo, sino que remata en un gorrito que tiene la boca hacia abajo o ligeramente hacia abajo, para que el agua no se meta, para que con la lluvia, el granizo y demás, no se nos meta agua a nuestra instalación. ¿Está claro para todos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Fíjense cómo ya nuestra instalación o nuestros conocimientos ya se empiezan a volver aplicación. Este es otro ejemplo de una acometida. Pueden ver ahí dos. ¿Por qué hay dos acometidas ahí? Bueno, pues porque en esa propiedad hay al menos dos contratos. Entonces, decidió cada quien poner su acometida. Por cierto, qué feos se ven esos medidores en la fachada, ¿no? Si ya es obligatorio, arquitectos, ¿no? Arquitectos, atención. Si ya es obligatorio tener los medidores en la fachada, pues entonces diseñémosles algo bonito, ¿no? Un nicho, una tapa, algo que no los haga ver así de mal. ¿Seguimos? Aquí tenemos ejemplos de las dos acometidas. Pueden ver del lado izquierdo dos alzados de una misma construcción o el mismo alzado dos veces, en uno con la acometida por arriba, que se ve precioso el cable colgado a media calle, ¿no? Con la acometida aérea, que ven qué bonito se ve, qué bonito es el paisaje urbano lleno de cables, ¿no?
Igual que lleno de tinacos, ¿verdad, Yolisa? ¿Verdad, Ceci? ¿Y ya lo quitaste, Francisco, o sigue ahí? ¿El de la iglesia? Ajá. Todavía no, hasta que acabemos la obra, pero los demás cuando vengan a la obra lo van a ver. Tenemos hoy un tinaco, pero para que no parezca un chiste local, a los que tomaron instalaciones hidráulicas conmigo, les prometí que los desconocería para toda la eternidad como mis alumnos si me entero que en sus proyectos dejaron un tinaco a la vista. Si yo me entero que eso pasa, los desconozco para siempre. Renuncian al derecho de llamarse mis exalumnos. Entonces, eh, por eso le decía a Yolisa y a Ceci y a los demás que casi tan feo como un tinaco a la vista es tener un cable atravesado a media calle. La diferencia es que con el tinaco a la vista nosotros somos los culpables. Nosotros cometimos ese error de diseño. Con el cable eléctrico no. Con el cable eléctrico no fuimos nosotros, porque pues ni modo, nos tenemos que ajustar a lo que nos tenemos que ajustar a lo que la colonia, a lo que la CFE nos da de instalaciones. ¿Está claro para todos? Bueno, pues entonces vemos abajo qué bonito sería el mundo si todas las instalaciones fueran subterráneas. Lo malo es que son muy caras. Ahí está el ejemplo, una instalación subterránea, baja del poste y se va por debajo de la calle. Lo hemos dicho, es mucho más caro. Y pues como es mucho más caro, no se hace tanto. Y ahora vemos ejemplos de nuestro paisaje urbano con los postes y algunos ductos que se van bajo tierra. Y por eso no hay tanto cableado en la calle, algo que se agradece. Hemos visto todos también en la calle, en la banqueta, esos registros que todavía tienen el logotipo de la Compañía de Luz y Fuerza del centro y que lo que nos dicen es que por ahí se puede acceder o a los ductos eléctricos o a los cableados o a los transformadores. Más ejemplos de los mismos registros de banqueta. Vean qué bonito llega la corriente desde abajo. Pueden ver los ductos de este lado. Pueden ver cómo de un registro subterráneo llega la corriente a los medidores y no con un cable colgado a media calle. Lástima que no todo pueda ser así. Y ahí viene lo bueno. La gente que se roba la luz. Los famosos diablitos. ¿Sí? La gente que se roba la luz y que tenemos plagada la ciudad de diablitos. Y vean esta foto. ¿Les parece raro? Vean esa foto. Clara imagen del paisaje urbano. Gente que se cuelga del poste. Así se dice en el lenguaje de obra, en el lenguaje de la calle, en el lenguaje cotidiano. La gente que no tiene contrato, la gente que no quiere pagar la luz, le paga a un valiente, como el que tenemos allá arriba en la foto, a un valiente que conecta un cable a la fase del poste de la luz y lo lleva
hasta la casa de quien lo contrató. ¿Para qué? Para que tenga corriente sin pagarla. ¿Cómo se llaman esos? Diablitos. Esas conexiones prohibidas, robadas, se llaman diablitos. Vean, en las colonias, entre más popular es la colonia, más grave va siendo esto. ¿Por qué? Pues por la pobreza, ¿no? Porque pues es gente que tiene el ingreso muy castigado y pues no tienen para pagar la luz y prefieren robársela. Y llegamos ahora a unos elementos que son los primerititos que forman, es el último que forma parte de la red pública de electricidad y el primero que forma parte de nuestra instalación. Aquí está la frontera. ¿Todos pueden ver mi cursor? Aquí está la frontera entre la red pública y mi instalación. De aquí, ¿todos pueden ver mi cursor? ¿Sí? Bueno, de aquí de donde tengo el cursor para arriba, es responsabilidad, lo que suceda es responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad. Y de aquí, lo que suceda para abajo es responsabilidad mía. ¿Me pueden decir, por favor, cómo se llaman esos elementos? Estos dos, los que van ahí. ¿Quién me puede decir cómo se llaman? Anímense sin No es el miedo. medidor. Muy bien, Ismael. ¿Cuál es el medidor? Dime tú. El redondo. Muy bien. Y ese, en el estricto, en el más puro sentido, lo que estamos viendo no es el medidor, sino la base del medidor. ¿De acuerdo? ¿Sí, Ismael, o no? Sí. Entonces, lo que estamos viendo en la pantalla, esto redondo es la base del medidor. Muy bien. Dijiste una parte importante de la respuesta. Ahora, ¿quién se anima? Todos están viendo la pantalla del medidor, ¿no? Es que de repente dejé de ver el cuadrito chiquito. Todos están viendo la pantalla del medidor, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, parte importante de la respuesta ya la dijo Ismael. ¿Quién me puede dar más respuesta, más información de la misma respuesta? No estoy seguro, pero no sé si se le llama caja de fusibles o algo así. Muy bien, Fernando, sí. No es, sí, es un nombre de uso cotidiano, sí. No es el nombre técnico, pero sí es el nombre que mucha gente usa en la calle. Caja de fusibles, interruptor de fusibles, interruptor de navajas. ¿Qué otro nombre? ¿Qué otro nombre, señores? Muy bien, Fernando. Entonces, tenemos ahí una foto donde aparecen las bases de los medidores, es decir, que ahí debería de haber un medidor, y entonces eso significa que la corriente viene por arriba, por la mufa, o sea, la corriente viene de la acometida que entró por la mufa, bajó por el tubo,
llegó a la base de medidores, en los medidores el medidor la recibe, la cuenta y la deja pasar. Repito, el medidor la recibe, la cuenta y la deja pasar. Y hasta ahí termina la responsabilidad de la compañía de luz. De ahí en adelante es responsabilidad nuestra. Y nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? Como decía Fernando, lo primero que hacemos es ponerla, lo primeritito que hacemos es ponerla en el interruptor o hacerla pasar por el interruptor de navajas o caja de fusibles o interruptor de fusibles para que ahí tengamos un primer elemento de control. ¿Se acuerdan cuáles eran los niveles de control que teníamos? ¿Quién me puede decir cuáles eran los niveles de control que teníamos en toda instalación eléctrica? Era el control general, control Muy puntual bien. y elementos de consumo. Eres Demián, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Eran los 3 niveles. Control general, ¿cuál era el segundo, Demián? Nivel de control por zonas. Muy bien. Y el tercero por elemento de consumo. Sí. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Entonces, el nivel de control general es el que tenemos a la vista. El interruptor de navajas. Es decir, que yo de un solo movimiento, con solo bajar la palanca, puedo interrumpir el flujo de la corriente a toda la instalación. A toda la instalación le puedo interrumpir el flujo con solo bajar esa palanca. Por eso se llama nivel de control general y se lleva a cabo en el interruptor de navajas. ¿Está claro para todos? ¿Está claro para todos? Muy bien. Sí. Entonces, seguimos. Todos están viendo igual la misma pantalla. Seguimos entendiendo otra manera de hacer los diablitos. Fíjense cómo del lado izquierdo tengo la base del medidor. Y fíjense cómo la corriente llega por la parte de arriba. Debería de entregarse la corriente en estas patitas de arriba. El medidor ahí se inserta y el medidor debería tomar la corriente, medirla y entregarla por acá abajo, por la salida. Sin embargo, la gente que hace trampa no pone el medidor y nada más pone un cacho de cable o un alambre que brinca la corriente de aquí a acá. Y eso se llaman puentes. Solamente le ponen unos puentes y brincan la corriente de un punto a otro sin medidor, sin registrar, sin contar y por lo tanto sin pagar la corriente. Entonces, esa es una conexión ilícita. Es parte de los diablitos. Y esos elementos se llaman puentes. Y esos puentes no son los puentes legales a los que me referí yo cuando hablamos de los colores de los cables, que les decía que en apagadores de escalera los puentes se hacen con cables azules o amarillos. ¿Se acuerdan? Estos no. Estos son los puentes no legales. ¿Hasta aquí hay dudas?
dudas? ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿Hay algo que quieran decir? ¿No? Bueno, entonces, seguimos. Pueden ver ahí que este es el cuadro de medidores de un edificio muy típico que, como pueden ver, es un edificio, debe ser de 6 departamentos, ¿no? Tiene 6 interruptores de navajas, uno para cada departamento, y 2 interruptores generales, que uno puede ser, por ejemplo, del elevador, y otro puede ser, pues tal vez de las áreas comunes, ¿no? Entonces, esto todos lo hemos visto. Entonces, primer elemento de nuestra instalación eléctrica, el interruptor de navajas. Seguimos. Aquí podemos ver que es otro edificio, otra construcción, donde ya están preparadas todas las bases para que llegue la compañía de luz y cada vez que nos haga nuestro contrato, fulanito de tal del departamento 1 ya hizo su contrato, muy bien, le ponen su medidor en su base de medidor y a partir de ahí se empieza a contar su consumo y al contar su consumo se le cobra. ¿Me pueden recordar cuál es la unidad de medición del consumo eléctrico? Recuérdenme, por favor, cuál es la unidad de medición para el consumo eléctrico. Lo vimos la clase pasada. El Waltero. No, andas cerca en el sentido de que es un nombre raro, pero Ok. no lo dijiste bien. ¿Lo puedes volver a decir? Guatetro. No sé, no entiendo mi letra, pero es algo así, ¿no? El kilowatt Kilo, hora. kilowattorímetro. Entonces, la unidad con la que nos cobran la luz, es el kilowatt hora. Y el aparato que mide el paso de esas unidades se llama kilowattorímetro. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces seguimos progresando. Seguimos progresando. Un acercamiento de todas las bases de medidores para ese edificio. ¿Pueden ver? Así son los cuadros así son los muros o las zonas de medidores en los edificios. Todos los deben de haber visto alguna vez por ahí, ¿no? Llega la cometida al edificio, se deriva a cada medidor y se toma lectura del consumo de cada uno de los usuarios. Hay veces donde la gente es muy civilizada, que están a la mano, donde la gente es más violenta, donde la gente es más agresiva, los tienen que enjaular porque no falta el vecino que por hacerle la maldad a otro, que por hacerle la maldad le roba su medidor o le baja la palanca. ¿Por qué? Pues nada más porque me la debe, ¿no? Nada más porque, vete tú a saber por qué, ellos sabrán, ¿no? Pero nada más por hacer la maldad, ¿sale? O por cobrarse alguna maldad. Entonces, vemos y seguimos hablando de medidores. Entonces, último elemento de la acometida. ¿Cuál es? Último elemento de la acometida. ¿Cuál es? ¿Quién me lo dice? El medidor.
Muy bien. Último elemento, el medidor. Primer elemento de nuestra instalación. Interruptor de cuchillas. Perfecto. ¿Está claro para todos? Díganme si está claro para todos. Muy bien. Entonces, ahora resulta, y pueden ver todos en la pantalla, que tengo dos medidores diferentes. ¿Quién me puede decir qué es cada uno de ellos y cuáles son las diferencias? ¿Quién se anima a hablar? Pues uno es digital, ¿no? Muy bien. Uno es digital. Y el otro análogo. Muy bien. ¿Quién dijo uno es digital? ¿Demian? Sí. Muy bien. Y el otro análogo lo dijo Fernando. Muy bien. Los dos tienen razón. El de la izquierda es análogo y el de la derecha es digital. ¿Quién me puede decir algunas diferencias o características de cada uno de ellos? Diferencias entre ellos o características de cada uno de ellos. ¿Quién se anima a decírmelas? Bueno, del análogo, por lo que recuerdo, tenía como un disco que va girando. Sí, que el disco ahí está, lo tenemos, es donde tengo el cursor. Según van pasando los kilowatts, o según se van usando los kilowatts, el disco va girando. Hasta ahí, muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues también tienen como unos flechitas que van señalando, pero no sé qué números vayan diciéndonos. Es un contador, sí, las flechitas esas que tú dices son un contador. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de eso? Anímense. Anímense. Bueno, se los digo yo. Como no los veo muy animados, les digo yo las diferencias. Bueno, el analógico está en desuso, ¿no? El analógico, pues, cumplió su función muchos años, dio muy buenos resultados, pero ya prácticamente no se usan. Los que, los que quedan, pues son los que ya estaban puestos y poco a poco se irán sustituyendo. Características principales de los analógicos. Uno, son unifase, lo que quiere decir que los analógicos solamente pueden medir una fase. Es decir, si yo tengo un contrato de luz, de dos o más fases, todos hemos oído eso. Es que tiene un contrato bifásico, es que su instalación es trifásica, ¿no? Es que ese es monofásico. Entonces, todos hemos oído esos términos. Ya entenderemos qué significa cada uno de ellos. Pero los medidores analógicos solamente pueden leer una fase a la vez. Son unifase. Ahora, los medidores analógicos solamente pueden medir la corriente en una dirección. Es decir, solamente pueden medir la corriente que entra. Cambio de medidores. Me voy a los digitales.
Los medidores digitales son multifase, es decir, que un solo medidor puede llevar el registro de una, dos o tres fases. Una, dos o tres fases. Y son medidores bidireccionales, es decir, que pueden medir o llevar registro de la corriente que entra y también de la corriente que sale. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que puedan llevar corriente tanto de la que entra, registro tanto de la corriente que entra como de la que sale? Pues significa que en aquellas instalaciones en las que tenemos generación fotovoltaica, un solo aparato puede registrar la corriente que yo estoy demandando de la red eléctrica como la que yo estoy devolviendo a la red eléctrica y cuya diferencia es la que voy a cobrar. Esa diferencia es la que voy a cobrar o va a disminuir el cobro que me van a hacer. ¿Sí? Bueno, hasta ahí bien. Hasta ahí no hay dudas. Bueno, pues entonces seguimos. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Nadie quiere aclarar nada? Entonces, gran diferencia. Medidores tradicionales son en un solo sentido y es uno por fase. Medidores digitales, uno solo puede llevar el registro de varias fases y registra tanto la corriente que entra como la que sale. ¿Para qué sirve esto? Que para cuando yo tenga celdas en mi casa, cuando yo esté generando corriente eléctrica, se registre cuánta estoy generando y le estoy mandando a la CFE, para que al final del mes o del bimestre, la CFE me diga, muy bien, yo te entregué tanto, tú me entregaste tanto, las cuentas nos tocan así, ¿sale? Muy bien, hablaremos de esto con más detalle un poco más adelante. Ejemplos de refinada arquitectura, de refinado diseño para proteger los medidores. Obviamente no lo digo en serio, pero vean a lo que nos lleva la realidad, ¿no? Para que no se roben los medidores, todo el mundo o mucha gente les acaba poniendo una protección, unas más feas que otras. Y aquí vemos... ¿Pero son muy caros los medidores o porque se los roban? Sí, son caros. Si tú o sea, ellos se los roban y los venden, como los espejos de los coches y como todo, ¿no? Se los roban y los venden. Y tú cuando le reportas a la compañía de luz que te robaron tu medidor, pues te van a decir, pues me da mucha pena, pero pues a mí me lo pagas, ¿no? Entonces, sí, se lo roban por eso. Yo tengo una duda rápido, Francisco. Viene de ahí. Cuando dicen que un transformador explota. Dímelo otra vez. ¿A qué se refieren cuando dicen que un transformador explota? Mira, te lo contesto la próxima clase, ya que hayamos visto, es que quiero que me contesten primero la pregunta de la tarea. Vale. ¿Te acuerdas que una pregunta de la tarea es,
¿Te acuerdas que una pregunta de la tarea es cómo funciona un transformador? Sí. Entonces, con todo gusto te la contesto, Rodrigo. Es más, te la vas a contestar tú solo, pero a partir de la tarea. No te la quiero contestar ahorita porque entonces le estamos quitando contenido a la tarea. Ok, vale, sí. ¿Sí? me parece. Órale, pues. Bueno, Gracias. ¿de qué faltaba más? Entonces, tenemos en la pantalla lo más rudimentario que se puede de una instalación. Pueden ver que está en primer lugar el medidor y después del medidor, luego el interruptor de navajas. Seguramente esto lo han visto ustedes en sus casas, lo han visto en muchos lados, ¿no? Que muy cerca del medidor está el interruptor de navajas. ¿Sale? Más ejemplos de medidores, fíjense, estos cuadraditos también tuvieron una época. Más ejemplos de instalaciones, pero aquí integramos un nuevo elemento. Fíjense, ¿cuál es el tercer elemento que estamos integrando a nuestra instalación? ¿No es un tablero termomagnético el que está a la izquierda? Muy bien. Demian, ¿fuiste tú, Demian? Sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Porque tu papá se dedica a eso? O sea, no, porque está en mi cocina, entonces se ve similar. Claro. ¿Y cómo sabías que se llama así? Pues tú nos has dicho muchas veces, también lo tengo anotado aquí. Bueno, pero ¿tu papá no te ha enseñado de esto? O sea, no, también le llama como el nombre como que todos le dicen. ¿Pastillas? Ajá. O sea, el otro día le pregunté cómo se llamaba y dijo, pues, se llama así, ¿no? Pero, o sea, lo casual es pastillas. Bueno, porque él sabe mucho de eso, ¿no? O sea, por lo que nos has platicado, tu papá sabe mucho de esto. Sí, Es parte de su chamba, ¿no? sí, sí, justo. Entonces, pensé que podrías tú saber algo por, porque él te lo hubiera enseñado, ¿no? Pero sí, lo dijo muy bien Demian. Lo que tenemos del lado izquierdo es un tercer elemento y se llama tablero de interruptores termomagnéticos, que también se llama centro de carga, también se llama tablero de control, también se llama tablero de pastillas. Es decir, con todos estos términos nos referimos a él. Con todos esos términos, la gente habla de él en la obra y en todos lados. Y a ver, alguien platíqueme, ¿qué me puede decir de eso? ¿Qué ustedes ya me pueden decir algo más? Ya me pueden decir algo más del interruptor del tablero. ¿Qué más me pueden decir? ¿Es un nivel de control por zona? Perfecto. Muy bien. ¿Es un nivel de control por zona? Sí, claro que sí. ¿Qué más? ¿Quién dijo que es un nivel de control por zona? Porque Yo, Keren. déjame ver. ¿Keren? Sí, Ya, es que un momento me perdí porque un momento me perdí. Ya. Keren, sí, muy bien dicho, Keren. Es un nivel de control por zona. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir de ese interruptor, de ese centro de cargas? Tablero eléctrico, tablero de pastillas, tablero de interruptor termomagnético. ¿Qué más me pueden decir? A ver,
Tal vez no lo he dicho yo, pero tal vez lo oyeron por ahí. Anímense. Bueno, se los digo yo. Ahí, desde luego, como dijo Keren, es el nivel de control por zonas. Desde luego que sí. Ahí se controla. Es el elemento de control que por zonas permite manejar una instalación. Y les doy información. Como su nombre lo dice, concentra los interruptores termomagnéticos, las pastillas. Y cada pastilla es el elemento de control de una zona. O sea, el elemento de control de un circuito. Importantísimo. Cada interruptor termomagnético, cada pastilla es el elemento de control de un circuito. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que un circuito es la mínima expresión de una instalación eléctrica? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? La instalación más chiquita que puede haber es un circuito. Como las células, es la unidad mínima de la vida. Una célula en sí misma puede ser una unidad de vida. Hay organismos unicelulares. Claro, los hay pluricelulares, ¿no? Pero la unidad mínima de la vida es la célula, como la unidad mínima de la sociedad es la familia. Bueno, pues la unidad mínima de una instalación eléctrica es el circuito, pero la mayoría de las instalaciones eléctricas tienen muchos circuitos o más de uno. Entonces, aquí es donde se concentran los controles de cada uno de esos circuitos. ¿Está claro para todos? Entonces, invariablemente, o el 99.999% de los casos, no quiero decir todos porque a lo mejor me falla alguno o alguna en una situación especial y van a decir que dije mentiras, ¿no? Pero el 99.99999% de las instalaciones eléctricas tiene como primer elemento acometida. Como segundo elemento, medidor. Como tercer elemento, interruptor de navajas. Y como cuarto elemento, tablero eléctrico o centro de cargas. Entonces, si lo quieren ver separado, hasta el medidor es responsabilidad de la CFE y del medidor en adelante empieza nuestra instalación. Entonces, si lo vemos así, el primer elemento sería el interruptor de navajas, el segundo elemento, el tablero. Pero repitiendo el orden de los elementos, siempre primero la acometida, después el medidor, después el interruptor de navajas y después el tablero. ¿Está claro para todos? Así empezamos a planear nuestras instalaciones. Así las empezamos a hacer, ¿no? Tenemos que identificar por dónde va a llegar la corriente, dónde la vamos a medir, dónde vamos a poner el interruptor de navajas o control general y dónde vamos a poner el tablero o centro de cargas. Y vamos bien. Hasta ahí vamos todos bien. ¿No hay dudas? ¿Está claro para todos? Muy bien.
Bueno, entonces podemos seguir. Fíjense, nos acercamos ahora al interruptor de navajas, también de cuchillas, a la caja de fusibles, como le dijo Fernando. Nos acercamos a ese elemento. ¿Quién me puede decir qué es un fusible, para qué sirve y cómo funciona? ¿Quién me puede decir qué es un fusible, para qué sirve y cómo funciona? Bueno, se los digo yo. Un fusible es un elemento conductor eléctrico que permite el paso de la corriente de un punto a otro. Entonces, un fusible es un elemento conductor de corriente o conductor eléctrico que permite el paso de la corriente de un punto a otro. Contestamos la primera pregunta. Ahora vamos a contestar la segunda. ¿Para qué sirve? Sirve para proteger la instalación eléctrica. Para eso sirve la instalación, el fusible. Para proteger la instalación eléctrica. ¿Cuál era la tercera pregunta, Diego? ¿Te acuerdas? No, no escuché. A ver, ¿quién le puede recordar cuál era la tercera pregunta? Se la repito yo. La primera pregunta era, ¿qué es un fusible? La segunda pregunta era, ¿para qué sirve un fusible? Y la tercera pregunta era, ¿cómo funciona? ¿Se acuerdan? Ya contestamos la primera, ¿qué es un fusible? Ya contestamos la segunda, ¿para qué sirve? Y la tercera, ¿cómo funciona? ¿Me pueden repetir para qué sirve un fusible? ¿Quién me puede repetir para qué sirve un fusible? Para proteger la instalación. Muy bien, bien contestado, Ismael. Lo acabamos de decir. Gracias. Ahora, ¿cómo funciona? Pues resulta que un fusible es un elemento conductor, entiéndase una barrita metálica que está perfectamente calibrada, se conocen las propiedades de su material, se estudian las propiedades de su material y está perfectamente calibrada para aguantar hasta cierto nivel de flujo eléctrico. Porque si yo me paso del flujo eléctrico para el que se diseñó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo me paso o cuando yo me empiezo a exceder del flujo eléctrico que hago circular por un determinado material? ¿Se queman los listones? Bien, pero dilo antes. Esa es la consecuencia final. Pero ¿qué? Contestando la pregunta así en concreto, ¿qué pasa cuando yo excedo la cantidad de corriente eléctrica que hago circular por determinado elemento? Se calienta. Eso, muy bien. Cuando yo rebaso con el flujo de corriente eléctrica que mando por un conductor su capacidad de conducción, ¿qué genero? Lo dijimos desde la primera clase, calentamiento. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Lo dijimos desde la primera clase. Entonces, si yo lo sigo calentando, ¿qué va a pasar? Se quema, se acaba por derretir. ¿Sí o no? Entonces, claro, lo que dijo Fernando es cierto. Si yo tengo un material diseñado, estudiado primero y después diseñado en su forma, estudiado en su comportamiento eléctrico y diseñado en su geometría, para que si pasan más electrones de los que yo quiero, se caliente y al calentarse se derrita, ¿qué pasa cuando un conductor eléctrico de repente se derrite? Pues se separa y ya no hay continuidad. Los electrones ya no pueden seguir circulando porque ya se separó, ya se quemó, ¿sí? Entonces, por eso es un elemento de protección, porque vamos a decirlo de manera no puntual en cuanto a números, pero sí clara en cuanto a concepto. Si mi instalación está diseñada, vamos a pensar, si los cables de mi instalación, los cables principales de mi instalación, yo los calculé para 25 amperes. Vamos, estoy fantaseando porque no son números de uso frecuente, pero, o sea, no son los números con los que vamos a estar trabajando. No, el 25 no es un número frecuente para estos cálculos, pero vamos a suponerlo para nivel concepto, que yo diseñé que los cables principales de mi instalación deben de aguantar 25 amperes. Y en la entrada pongo un fusible de 30 amperes. ¿Qué va a pasar? Pues que cuando pasen 20 amperes, que cuando pasen 26 amperes, mi instalación se va a estar quemando, ¿no? Mi instalación se va a estar quemando porque yo diseñé los cables principales de mi instalación para resistir 25 amperes y estoy pasando 26 por ahí. ¿Sí? Entonces, mi instalación se va a estar quemando y el fusible va a estar muerto de la risa porque el fusible lo puse de 30. El fusible lo puse de 30 y entonces el fusible no va a sentir ni cosquillas y mi instalación va a estar trabajando al límite, quemándose. Entonces, ese fusible no me sirvió de nada. Ese fusible no cumplió su función. Pero vamos a pensar que lo hago bien. Mi instalación tiene cableado para resistir 25 amperes. Y yo el fusible lo pongo de 24. ¿Qué va a pasar? Que mi instalación se va a proteger. Porque cuando yo haga pasar, vamos a pensar que va subiendo la corriente. 21, 22, 23, 24 amperes. ¿Qué va a pasar cuando llegue a 24 amperes? No te oí, Fernando. Vi que moviste la boca, pero no te oí. No va a dejar pasar más, ¿no? Claro, ¿está claro para todos? O sea, yo puse un fusible de 24 y mi instalación resiste 25. Cuando vaya pasando la corriente, acuérdense que la corriente viene de la acometida, baja por la mufa, llega al medidor, del medidor pasa por mi interruptor de navajas. En el interruptor de navajas están los fusibles y ahí empiezan a pasar 24 amperes. ¿Qué pasa con los fusibles, con esos fusibles que yo puse a los 24 amperes? Se queman. O a los 24.1, si lo quieren ver así, ¿no? Porque si son fusibles de 24 amperes, pues a los 24 todavía aguantan, pero a los 24.1 ya se quemaron. Y al quemarse, la corriente ya no pasa. Y entonces, ¿qué sucede?
¿Qué sucede? Díganme, anímense a hablar. Que mi instalación se protegió. Lo que sucede es que yo diseñé mi instalación, piensen conmigo, yo diseñé mi instalación, ya dijimos, para que por los cables principales circulen 25 amperes. Y puse el fusible ligeramente más chiquito. Puse el fusible de 24. Entonces, yo empiezo a consumir corriente y tengo 10, 11, 12, 13, 14, van pasando los amperes. Si prendo más cosas en la casa, consumo más amperes. Si prendo menos, pasan menos amperes. Está claro para todos, ¿no? Si prendo toda la casa, pues estoy consumiendo más amperes que si solo tengo un foco prendido, ¿sí? Por eso nuestros papás toda la vida nos dijeron, mijito, apaga la luz, gastamos mucha luz, no prendan tantos focos, mijito, ¿por qué dejaste prendida la tele? Mijito, ¿se acuerdan? Pues porque entre más aparatos eléctricos tengas prendidos al mismo tiempo, más corriente estás demandando. Y al demandar más corriente, más amperes circulan por ahí. Pero el punto importante ahorita, repito, yo diseñé mi instalación para un flujo máximo de 25 amperes. ¿Sí? O sea, el consumo máximo de mi instalación, máximo, o sea, si yo tuviera todo prendido al mismo tiempo, todo prendido, el microondas, el tostador, la lavadora de ropa, la bomba de agua, los focos, la televisión, la computadora, todo, la licuadora, todo. Si yo tuviera toda mi instalación prendida al mismo tiempo, en este ejercicio hipotético, circularían por ahí 25 amperes. Puse mis cables para resistir 25 amperes. Muy bien, hasta ahí todo va bien. Sin embargo, el fusible que va tantito antes de ese cableado, lo puse de 24 amperes. ¿Para qué lo puse de 24 amperes? Para proteger nuestra instalación. Claro, para que falle tantito antes. Claro, para que si yo empiezo a subir el consumo, vamos a pensar que empezamos a las 3 de la tarde, que tengo muy poquitas cosas prendidas, ¿no? A lo mejor a las 3 de la tarde está prendida la computadora y nada más. Pero llegan las 7 o las 8 de la noche, que es la hora pico, ¿no? Es la hora pico donde ponen el tostador, ponen el microondas, están lavando la ropa. Además, ahí alguno de ustedes está viendo sus telenovelas, etcétera, ¿no? La gente está ahí, toda la instalación se está usando. Sube el consumo. Y si llega a 24 amperes, ¿qué pasa? Díganlo sin miedo. ¿Qué pasa? Se protege, ¿no? Se quema el fusible, ¿no? Porque el fusible solo resiste 24. Entonces, si llego a 24 amperes, se quema el fusible. Y si se quema el fusible, ¿qué sucede? Ya no pasa más. Claro, se interrumpe la corriente eléctrica y cualquiera pensaría que eso es malo. Y no. Está sucediendo lo que yo diseñé que sucediera. Yo diseñé que eso sucediera porque me está diciendo aguas. Lo que está haciendo esto es que me está diciendo aguas. Porque tú tienes una instalación para funcionar a 25 amperes y ya vas en 24. Entonces, en vez de que se queme mi instalación, en vez de que se quemen mis cableados con el riesgo probable de un incendio, con todo lo que ya sabemos, antes de que todo eso pase, el elemento de seguridad funcionó, interrumpió la corriente eléctrica y me dijo, aguas,
estás cercano al peligro. ¿Está claro? Entonces van a decir todos, bueno, pues entonces la solución es muy sencilla. Si yo tengo una instalación por donde van a circular 25, si yo tengo una instalación que va a demandar 25 amperes, hago de cuenta que van a funcionar por ahí 28 amperes, pongo cables para 28 amperes y el fusible lo hago para 26. Entonces, estoy cubriendo toda mi demanda, pero estoy cubriendo toda mi demanda con el cable, pero con el fusible no estoy permitiendo que el cable llegue a su límite, sino que lo estoy deteniendo antes. Entonces tengo toda mi carga garantizada, pero toda la seguridad del cable también. ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, pues de eso se trata, de estar siempre con la seguridad. Entonces, así como se los platiqué, es una manera muy esquemática, porque nunca, pero es real. O sea, yo checo cuál es mi carga total, garantizo que mis cables satisfagan esa carga y un poquito más, pero con el fusible me quedo tantito antes del límite del cable, para que si el cable se acerca a su límite, antes de que el cable falle, el fusible detenga la corriente. Como concepto ya está muy claro, ¿verdad? Bueno, eso es lo que vamos a aprender a hacer. Nada más que falta agregar una variable. Falta agregar una variable a esto. Esa variable se llama simultaneidad. ¿Qué quiere decir eso? Se los digo en palabras rápidas, aunque cuando hagamos ejercicios lo vamos a trabajar a detalle. La simultaneidad lo que quiere decir es que ninguna instalación trabaja a toda su capacidad al mismo tiempo. Es decir, en su casa, en la casa de cada uno de ustedes, ninguno tiene al mismo tiempo prendidos todos los focos, la lavadora, la secadora, el tostador, el microondas, la licuadora, la bomba de agua, la puerta eléctrica de los coches, nada de eso. Los focos de la sala, los focos de tal, el enchufe de la computadora, el enchufe de la bocina, el enchufe de... Eso no sucede, ¿no? El enchufe del arbolito de Navidad, el enchufe de la tele, nada, o sea, eso es una fantasía. Esa es una fantasía, pensar que toda la instalación va a estar trabajando a toda su capacidad al mismo tiempo. Eso no sucede. Entonces, yo sería tonto si hiciera cableados para que toda mi instalación funcione a toda su capacidad simultáneamente. Estaría desperdiciando dinero porque estoy diseñando para una situación que nunca se va a dar. Entonces, ¿qué hago? Que estudio la simultaneidad de mi proyecto y digo, pues entonces la carga total de mi proyecto es tanto, pero la carga demandada, la carga que yo voy a usar simultáneamente, es tanto. Entonces yo diseño para la carga demandada. Yo diseño para la carga demandada con estos criterios que ya dijimos, garantizar la carga demandada con el cableado, tal vez hasta un poquito excedida. Y con el fusible, controlar que mis cableados nunca alcancen su capacidad límite. ¿Vamos bien? Bueno, pues por hoy estoy muy contento de haber llegado hasta aquí. Me da mucho gusto que por fin estemos viendo las aplicaciones y los elementos en los que se aplican todos los conocimientos que tenemos hasta ahorita construidos
Para la próxima clase, por favor, Michelle, recuérdame que empecemos aquí, que empecemos con un rapidísimo recordatorio y explicación con esta imagen que tengo ahorita en la pantalla de cómo es la geometría de un fusible, Ujú. para de ahí seguirnos con los tableros de distribución. Ok. Por hoy, la clase se terminó. Voy a dejar de grabar y ahorita nos despedimos. ¿Sale? Dejo de grabar. Gracias por todo a todos. Dejo de grabar a la 1. Dejo de grabar a las 2 y a las 3.